Hola. Bueno, voy a hacer el ejercicio este que os puse de estudiar el comportamiento asintótico de esta función. Entonces, bueno, antes de liarnos con el comportamiento asintótico, como siempre se debe hacer en las funciones, lo primero que hacemos es determinar su dominio. Entonces, el dominio, bueno, es evidente, ¿no? Es todos los números reales excepto el -2 y el 2. Vale, como todo el mundo sabe, que además está muy relacionado con las asíntotas verticales, como ya veremos ahora. Antes de ver el comportamiento asintótico, determino los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Que son para x igual a 0, para y igual a 0. Bueno, x igual a 0, como veis, es el punto 0, el y también 0. Para y igual a 0, pues nos queda, tenemos que resolver esta ecuación, como ya hemos visto. Para que se anule una función racional se tiene que anular su numerador. Entonces de aquí, como veis, nos quedan dos soluciones. Una es la ya sabida x igual a 0 y la otra es x igual a 5 medios. Por lo tanto, pues tenemos que incorporar aquí 5 medios. Todo esto, pues bueno, lo trasladaremos al plano cartesiano cuando tengamos más información. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si nos volvemos a... Voy a coger y voy a representar esto gráficamente. En la gráfica, a ver si la encuadramos al comportamiento asintótico ya propiamente dicho. Empezamos a estudiar las asíntotas verticales. Entonces, por definición, las asíntotas verticales, como ya sabéis, por la teoría que os puse, x igual a es asíntota vertical si y solo si el límite cuando x tiende a puede ser cualquiera de los límites laterales en cuanto uno ya sea más o menos infinito, pues ya tenemos asegurada la existencia de una asíntota vertical. Entonces, ¿cuándo se verifica este límite? Pues en las funciones racionales es donde se anula el denominador. Entonces, que ya lo hemos hecho antes para el dominio, ya os dije que estaba totalmente relacionado. Entonces, tenemos en principio dos posibilidades que tenemos que estudiar. Por un lado, la recta x igual a 2. Entonces, ¿cómo decidimos si es una asíntota vertical o no? Pues estudiando los límites laterales. Entonces, al estudiar el límite por la izquierda de la expresión de la función, observamos que el resultado que nos queda es, sustituyendo la x por 2, nos queda arriba -2 y abajo nos queda 0. Pero si analizamos el signo de este 0, como estamos acercándonos al 2 por la izquierda, eso quiere decir que toma valores menores que 2. Al elevarlo al cuadrado me va a dar números menores que 4, que al restarle 4 no me va a quedar números muy próximos a 0, pero ligeramente por debajo de 0. Eso quiere decir que este límite lateral es menos infinito. Esto, si volvemos... Ay, perdón, me he equivocado aquí, que es... He puesto menos infinito, pero es más infinito, porque menos entre menos es más. Perdonad. Entonces, ¿veis? ¿Vale? No hemos terminado con esta asíntota vertical. Tenemos que estudiar ahora el otro límite lateral, es decir, el límite cuando la x tiende a 2 por la derecha. Entonces, repitiendo el argumento, aquí nos queda, obviamente arriba nos queda el -2, un número negativo que antes no me di cuenta, y aquí al tender la x a 2 por la derecha son ligeramente superiores a 2 siempre, al cuadrado superiores a 4, al restarle 4 me queda un número muy próximo a 0, pero positivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que este límite nos va a quedar menos infinito. Eso sí, vamos a...
aquí hemos estudiado repetimos el mismo estudio para el caso x igual a menos 2, que también se anulaba el denominador. Entonces, estudiamos los límites laterales, el límite cuando la x tiende a menos 2 por la izquierda. Entonces, estudiamos este límite lateral por la izquierda primero. Entonces, sustituyendo la x por menos 2, ahora la cosa cambia, porque nos queda arriba 8 más 10, 18, nos queda un número positivo, y abajo nos sigue quedando un 0, pero vamos a ver qué signo va a tener este 0. Cuidado ahora, porque cuando la x tiende a menos 2, un número negativo, por la izquierda sigue siendo menores que menos 2, pero claro, en valor absoluto son mayores que 2. Los números menores que menos 2 tienen mayor valor absoluto que 2. Por lo tanto, al elevarlo al cuadrado me va a quedar un número positivo superior a 4, que al restarle 4 me va a quedar un número cercano a 0, pero positivo. Esto quiere decir que el límite es más infinito, porque si yo divido un número cercano a 18 que tiende a 18 entre un número cada vez más pequeño y positivo, el resultado nos va a dar más infinito. Si vamos, sin embargo, en el otro límite lateral, límite cuando la x tiende a menos 2, suele haber una alternancia en los signos del infinito, ¿vale? Pero hay que comprobarlo siempre. Entonces nos vuelve a quedar, arriba como veis sigue quedando 18, positivo, eso no hay problema, abajo 0, pero en este caso el menos 2 por la derecha son números cuyo valor absoluto es menor que 2. Al elevarlo al cuadrado me queda menor que 4 y por tanto me queda un número negativo, por lo que este límite por la izquierda es menos infinito. De las asíntotas verticales. Si lo representamos, vamos a estudiar ahora las asíntotas horizontales. Entonces, las asíntotas horizontales van a ser rectas horizontales, obviamente, cuya ecuación es, vamos a poner, igual a b. ¿Y cómo calculamos esta b? Pues muy fácil, más fácil todavía que con las asíntotas verticales. Las asíntotas horizontales simplemente se corresponden con el valor del límite cuando la x tiende a más o menos infinito del valor de la función de este límite. En nuestro caso concreto, si calculamos, o sea, para calcular la b, lo único que tendremos que hacer es calcular el límite. Aquí diferencia entre más y menos infinito, cuando la x tiende a más o menos infinito, porque hay casos para todo, como ya sabéis en matemáticas. Entonces, aunque en principio las funciones racionales son funciones que van a tener la misma asíntota horizontal por los dos lados, cuando la x tiende a más infinito o cuando la x tiende a menos infinito, hay funciones más complejas que tienen asíntotas diferentes según tienda a x más infinito o menos infinito. En nuestro caso aquí es, bueno, muy fácil. Todos sabéis que este límite vale 2. Entonces, por lo tanto, con esto ya simplemente podemos decir que y igual a 2 es asíntota horizontal de la función. Como en el caso de las asíntotas verticales, hay que hacer un pequeño estudio diferente para más infinito y menos infinito para afinar, que esto, bueno, resulta un pelín complejo, pero os terminaréis acostumbrando, para saber por dónde se aproxima la gráfica de la función, si en este caso ya no por la izquierda o por la derecha, sino por arriba, porque estamos estudiando el valor de i. Entonces la i se acerca a 2, pero por arriba con valores ligeramente superiores a 2 o por debajo con valores ligeramente inferiores a 2. Entonces para eso estudiamos el límite cuando la x tiende a más infinito de la función, o sea, lo volvemos a escribir y separadamente. Y entonces obviamente esto es 2, pero si nos damos cuenta, al sustituir un número en la x, un número tan grande como queramos, tiende a más infinito,
en el resultado de arriba lo podéis hacer con un valor concreto. En el numerador vamos a obtener el doble de ese número al cuadrado corregido por este término que en este caso le resta valor, porque al ser la x positiva, si le multiplicamos por menos 5, le resta valor. Abajo le restamos 4, pero obviamente va a ser más significativo el resultado de ese término de ahí. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en el numerador me va a quedar un número prácticamente el doble que el de abajo, pero un poquito inferior por la corrección de este término. Entonces, eso se traduce en que se va a acercar a 2 por la izquierda. Eso es donde tenía yo la gráfica. El límite en el menos infinito, límite cuando la x tiende a menos infinito de esta misma función, nos damos cuenta que vuelve a ser 2, obviamente, pero ahora este término que corrige el doble del cuadrado de no sé qué, en este caso al ser la x negativa, menos por menos es más, entonces hace que el numerador sea superior al doble. Eso quiere decir que al dividirlo entre el denominador nos va a quedar un número ligeramente superior a 2. Eso. Aquí voy a representar la información que he obtenido antes. Al comprobar ya que el límite lateral por la izquierda nos queda más infinito, pues voy a representar la recta x igual a 2. Esa es la recta x igual a 2, me queda un pelín mal. Y entonces el hecho de que el límite cuando el x tiende a 2 por la izquierda nos quede más infinito quiere decir que la gráfica de la función se acerca de esta manera. Como veis, cuanto voy dando puntos más próximos a 2 por la izquierda, el valor de la función pues se dispara hacia arriba. ¿De acuerdo? Como lo he dibujado. ¿De acuerdo? Esa rama verde ya es una rama de la parábola. ¿De acuerdo? En esta imagen pues recogeré toda la información que voy a deducir de la función. La gráfica de la función pues resulta que cuando me estoy acercando a 2 por la derecha, la gráfica de la función tiende a menos infinito, entonces me va a quedar una rama de este tipo. ¿De acuerdo? Bien, a la gráfica de la función, dibujo la asíntota vertical y nos queda que el límite cuando la x tendía a menos 2 por la izquierda nos va a quedar más infinito. Por lo tanto, la rama es así. Si vamos a la gráfica de la función, tenemos que representarla así. ¿De acuerdo? ¿Entendéis estas ramas? Bien, y este sería el estudio completo de la función aquí. Pues represento primero la recta horizontal igual a 2, que es esta recta. Y entonces, ¿qué significa que el límite cuando la x tiende a más infinito, perdón, es 2, pero por abajo? Pues que la gráfica de la función, vuelvo a coger el verde, se aproxima de esta manera. ¿De acuerdo? Y entonces me va a quedar esta. Se exagera mucho, ahora lo podréis comprobar en GeoGebra, que se va a corresponder con esta forma, pero de otra manera, yo lo exagero mucho. Si estudiamos el caso, si vamos a la gráfica de la función y la representamos, vemos que la rama asintótica va a ser así. Como veis, ya estoy completando bastantes cosas de la gráfica de la función. Voy a aprovechar ahora a incorporar los puntos de corte con los ejes, que era pasa por el origen de coordenadas, y por el punto 5 medios 0. Voy a borrar esta flechita que he puesto antes, vaya, se borra todo aquí.
entonces pasa por este punto. Y entonces ya os podéis hacer idea, uniendo estos puntos y estas ramas que tenemos aquí, cómo va a ser la gráfica de la función. ¿Vale? Para terminar el ejercicio recomendaría que fuerais a GeoGebra y comprobarais que efectivamente esta función tiene este comportamiento.